La mente del líder. Para empezar, una cita de George Bernard Shaw: usted ve cosas y pregunta, ¿por qué? Pero yo, en cambio, sueño cosas que nunca fueron, y me pregunto, ¿por qué no? Es claro que el nivel de desarrollo de la humanidad en general está lejos del óptimo. Como resultado, el mundo está plagado de situaciones absurdas, totalmente innecesarias, inconvenientes, violentas y peligrosas, fruto de la capacidad limitada de nuestras mentes en general, y con obvios resultados autodestructivos. La tendencia a la autodestrucción es justamente la característica central de los sistemas no inteligentes. La tendencia al perfeccionamiento es la de los sistemas inteligentes. Obviamente el conjunto de nuestras mentes no han llegado a conformar un sistema verdaderamente inteligente. La pobreza, la violencia, la delincuencia, la guerra, el abuso, entre muchos otros, son fenómenos que se generan, lamentablemente, por nuestra propia incapacidad generalizada para tomar decisiones acertadas, que nos lleven a mejorar. Si nuestra situación actual está plagada de estos fenómenos absurdos, entonces significa que la situación óptima debe ser muy diferente a la actual y, si esto es así, entonces podemos concluir que nuestro funcionamiento como personas tiene que estar necesariamente muy lejos del óptimo. En otras palabras, con seguridad tenemos mucho que mejorar en la forma en que percibimos, interpretamos, decidimos y actuamos. A lo largo de la historia siempre ha habido una pequeña minoría de personas que han hecho lo necesario para incorporar mejoras al mundo, contrarrestando la influencia negativa de la sociedad en general. A estas personas las reconocemos como líderes conscientes, ya que son personas realmente capaces de generar cambios positivos en el entorno, influyendo y transformando a otras personas en el proceso. Un líder consciente es una persona capaz de comprender el entorno con claridad, definir objetivos de mejora, diseñar estrategias efectivas, y ejecutarlas, influyendo a las personas correctas y superando los obstáculos que se interpongan. Es decir, un líder consciente es una persona capaz de mejorar el mundo. Es importante aclarar que existen y siempre han existido líderes positivos y negativos. Es decir, hay líderes que son capaces de generar cambios que benefician a la sociedad en su conjunto, líderes positivos, pero también hay líderes que son capaces de generar cambios destructivos, perjudiciales para la sociedad en general, líderes negativos. Ambos poseen un funcionamiento superior de su mente, es decir, poseen una mente más organizada que el promedio de la sociedad, pero se diferencian en los objetivos que se fijan, es decir, en el para qué deciden utilizar su poder mental. Los líderes negativos son por definición poco conscientes, o inconscientes, y los positivos pueden a su vez ser conscientes o inconscientes. Los líderes positivos inconscientes son aquellos capaces de generar cambios positivos en el mundo, pero que en el fondo lo hacen sin una decisión libre, sino a partir de hábitos, costumbres o a partir de lo que les fue inculcado en su vida, principalmente en su infancia. El líder positivo inconsciente genera resultados positivos para el mundo, pero no por proponérselo libremente, sino por una influencia externa a él mismo, por lo cual no son la verdadera causa original del bien que están generando, sino que son un medio, un instrumento. Los líderes positivos inconscientes en realidad no tienen verdadero mérito por sus acciones, ya que en realidad solo están transmitiendo el bien que recibieron, no lo están generando internamente. No hay valor agregado en este caso. Los líderes positivos conscientes, en cambio, son aquellos capaces de generar mejoras en el mundo a partir de una decisión libre, personal, y no a partir de mandatos o enseñanzas que le fueron inculcadas por un entorno positivo que los educaron para bien. Los líderes conscientes, inevitablemente positivos, son los verdaderos motores de progreso de la humanidad, ya que transmiten al mundo un bien que ellos generan en el interior de su conciencia, y no se limitan a transmitir una buena enseñanza recibida. Los líderes positivos, conscientes o inconscientes, que incorporan cambios beneficiosos en organizaciones, ciudades, estados, países o incluso en el mundo entero, se caracterizan por un funcionamiento mental diferente al de la mayoría de la gente. Esto es obvio,
ya que no cualquier persona es capaz de introducir mejoras en entornos complejos como los mencionados. Es su mente, más desarrollada, organizada, alineada y, en consecuencia, más poderosa que la mente promedio, la herramienta que permite a un líder ver el mundo con mayor claridad y hacer lo que muy poca gente puede hacer, a partir de sus capacidades superiores de percepción y comprensión del entorno. Análisis y síntesis de la información recibida. Previsión de eventos futuros. Iniciativa. Pensamiento creativo. Pensamiento lógico. Foco y concentración. Perseverancia. Comunicación interpersonal efectiva. Entre muchas otras capacidades, imprescindibles para poder aportar un verdadero valor agregado al entorno. Resumiendo la clasificación presentada, entonces tenemos: líderes inconscientes. Positivos, generan el bien automáticamente. Negativos, generan el mal automáticamente. Líderes conscientes. Positivos, generan el bien por una decisión libre. Negativos, no son posibles. Como vemos, la conciencia, cuando está altamente desarrollada, impide totalmente el desarrollo del mal, por lo cual no es factible la existencia de un líder conscientemente negativo. Siempre que veamos líderes negativos, en empresas o gobiernos, que exhiben comportamientos destructivos, soberbios, narcisistas, competitivos o sencillamente egoístas, podemos tener la seguridad de que se trata de personas con bajo nivel de conciencia, con una inteligencia desarrollada, pero funcionando en un modo de piloto automático, como marionetas dirigidas a partir de programas que les fueron inculcados durante su vida previa, principalmente en la infancia. Líderes, seguidores y otros. Simplificando, podríamos decir que en el mundo encontramos, entre las personas consideradas normales, desde un punto de vista psicológico, 5 tipos básicos de personas. Los líderes. Conscientes, siempre positivos. Inconscientes, positivos y negativos. Los observadores neutrales. Los seguidores. Los conflictivos. Los líderes. Son personas con un funcionamiento mental superior, que les permite influir a las demás y dirigir así el funcionamiento del mundo material, desarrollando e implementando los cambios sociales y tecnológicos que continuamente vemos. Su aporte al mundo es relevante. Idean y ejecutan cambios que el resto del mundo recibe como dados, sin cuestionarse demasiado de dónde provienen. Los cambios que generan pueden ser positivos, beneficiosos, pero también pueden ser destructivos. Los líderes inconscientes tienen un funcionamiento mental superior, pero su mente está dominada por fuertes pasiones, normalmente incorporadas por experiencias formativas en la infancia. Los líderes inconscientes ponen su capacidad mental superior al servicio de sus pasiones, muchas veces desenfrenadas, las cuales pueden ser tanto constructivas como destructivas. Esto no depende de ellos, ya que al no ser conscientes están dominados por la formación recibida del entorno. Por otro lado, los líderes conscientes también tienen un funcionamiento mental superior, similar al de los inconscientes, con la diferencia de que tienen sus pasiones bajo control, lo cual les permite definir con libertad los objetivos a perseguir. Esta libertad, y sus capacidades mentales superiores, normalmente los llevan a impulsar cambios que apuntan al bien común, es decir, a la evolución del sistema y no a su autodestrucción. Un líder consciente es simplemente cualquier persona que, libremente, exenta de influencias externas, se proponga y sea capaz de generar acciones que impulsen al mundo hacia su evolución positiva, sin excluir a nadie. Pueden ser líderes, por ejemplo, un militar conquistador, o un empresario inescrupuloso, ya que indudablemente generan cambios en el mundo. Pero solo será líder consciente aquel que realmente genere una influencia positiva para la evolución del mundo hacia un mayor nivel de paz, seguridad y calidad de vida para todos. Los observadores neutrales. Son personas sin un impulso interno suficientemente poderoso como para transformarse en líderes, ya sea este impulso pasional o voluntario, consciente,
pero con la capacidad mental suficiente como para analizar con cierta objetividad y no plegarse automáticamente a ningún movimiento impulsado por otros. Suelen ser estudiosos, cultos y autónomos, y suelen mantenerse neutrales. Los seguidores son personas con un funcionamiento mental normal, promedio, que en general necesitan plegarse a algún movimiento o causa para sentirse integrados a la sociedad. No tienen desarrolladas las capacidades mentales para liderar, ni la disposición para hacerlo, y normalmente buscan a un líder con el cual identificarse y alinearse, y muchas veces, fanatizarse. Su aporte individual al mundo es bajo o neutro. Normalmente se sostienen a sí mismos, y tal vez a sus familias, pero no tienen resto para brindar energía en forma de cambios hacia el mundo. Su aporte se efectiviza en el apoyo que brindan a algún líder, tanto en causas positivas como negativas. Tranquilamente pueden transformarse en vehículos de mejora o destrucción. Los conflictivos son personas con un funcionamiento mental más complicado que el normal. Suelen tener una visión del mundo desorganizada y considerablemente alejada de la realidad. Normalmente no lideran ni tampoco tienen gran disposición para alinearse a ninguna propuesta. Frecuentemente tienden a generar conflictos de diferente gravedad, en distintos ámbitos. Pueden incluso caer en la violencia o la delincuencia. La causa fundamental de que una persona sea líder, observadora, seguidora o conflictiva radica en el dominio y funcionamiento de su mente. Una mente promedio y poco controlada caracteriza a un seguidor. Una mente más trabajada caracteriza a un observador. Una mente más controlada y desarrollada, con un superior nivel de claridad y organización, junto a una pasión o misión, caracterizan a un líder. Por último, una mente con un nivel inferior al normal, en cuanto a su control y organización, caracteriza a una persona conflictiva. La experiencia nos demuestra que prácticamente cualquier persona puede desarrollar capacidades de liderazgo, si se lo propone. Es decir, que una persona adulta mantenga características de conflictiva, seguidora, observadora o líder depende exclusivamente de sus decisiones, y del esfuerzo que invierta en su propio estudio y desarrollo. Es decir, en cuanto al desarrollo de nuestra mente, nadie está condenado a nada. Nuestro nivel mental es justamente donde tenemos pleno ejercicio del libre albedrío. El sufrimiento del líder consciente. ¿Qué pensaría y sentiría usted si estuviera viajando en un barco, sabiendo que éste se va a hundir indefectiblemente? ¿Cómo vería a los demás pasajeros, que aún no conocen o no tomaron conciencia de este hecho terrible, y que por lo tanto se dedican tranquilamente a reír, a divertirse, a discutir, a jugar a las cartas, a bailar, a comer, o a charlar de bueyes perdidos por horas y horas? ¿Acaso no sentiría usted una desesperación por convencerlos de lo que se viene, y moverlos hacia la salvación? La posición de una persona consciente, rodeada de otras de menor nivel de conciencia, suele ser dura, en cualquier ámbito, y es típicamente la posición desde la que debe trabajar el líder consciente para generar cambios positivos. El líder consciente típicamente percibe con claridad los problemas que están presentes, y los que podrían venir en el futuro, mientras la mayoría de las personas permanecen inconscientes, inadvertidas, y por lo tanto insensibles a ellos, muchas veces sintiéndose, temporalmente, felices, en medio de un desastre inminente. Un líder consciente puede verse sencillamente como una persona que percibe lo que sucede y lo que puede o va a suceder, rodeado de personas que en su mayoría no llegan a percibirlo, por lo cual no solo no intentan soluciones, sino que tienden a rechazar las que le son propuestas, con un genuino pero injustificado sentimiento individual de seguridad. Por ejemplo, una persona consciente en una fiesta probablemente no pueda evitar preocuparse por el exceso de humo y sus efectos nocivos, por los jóvenes adictos al alcohol, por el volumen excesivo de la música, y sus daños irreversibles al oído, por la burla, el sarcasmo y la agresividad de los chistes y burlas, por la discriminación, entre otros elementos negativos del entorno, y seguramente no podrá divertirse como los demás. La conciencia es así, frecuentemente antagónica a la diversión superficial inmediata, pero siempre en busca del bien común y de largo plazo.
Es notable que, para que una persona pueda divertirse con cierto desenfreno o descontrol, necesariamente debe contar con un buen nivel de inconsciencia, o al menos forzar esa inconsciencia a partir de ciertos trucos mentales o, más efectivo aún, por medio de ciertas bebidas o sustancias químicas. Es frecuente que un líder consciente, en distintos ámbitos, esté siempre esforzándose por prevenir inconvenientes, mientras las personas que lo rodean ríen o incluso se burlan de él. Es un fenómeno que se ha dado en innumerables oportunidades a lo largo de la historia, y que el verdadero líder consciente debe aprender a manejar y superar. ¿Qué es la mente? Los imperios del futuro son los imperios de la mente. Winston Churchill. Aclaremos, antes que nada, que este no intenta ser un tratado de psicología, ni mucho menos, aunque si tomaremos algunos conceptos centrales de esta gran ciencia básica, y los aplicaremos de manera lógica, desde un punto de vista que podríamos definir como ingenieril, pragmático o práctico, para así desarrollar un modelo, relativamente, sencillo del funcionamiento de nuestra mente, que nos permita encontrar formas de comprenderla y perfeccionarla, y así acercarnos al funcionamiento mental característico de los líderes conscientes. En otras palabras, el objetivo de este libro es contribuir al desarrollo de la capacidad de liderazgo consciente, a partir de una mayor comprensión y un superior aprovechamiento del poderío de la mente, herramienta clave del ser humano. Para empezar, y siempre tratando de simplificar, consideraremos a la mente como el conjunto de los procesos que componen y generan nuestros 1. Pensamientos, procesos psíquicos racionales o intelectuales. 2. Sentimientos, procesos psíquicos emocionales o afectivos. 3. Instintos y reflejos, procesos psíquicos naturales. Los pensamientos son, en palabras sencillas, procesos mentales que experimentamos como fríos, a los que, si les prestamos debida atención, podemos observar y manejar con cierto orden y flexibilidad. Bajo nuestra atención, o luz de nuestra conciencia, como ya veremos, los pensamientos nos permiten resolver problemas de manera relativamente ordenada y bajo control. Fuera de nuestra atención, los pensamientos se sumergen en el infraconsciente, se pierden de vista, y pueden pasar a actuar automáticamente, e incluso llegar a rigidizarse o cristalizarse, convirtiéndose en programas, que pueden actuar y generar decisiones automáticamente. Por otro lado, los sentimientos son procesos mentales que experimentamos como cálidos, que nos afectan de manera más o menos rápida, profunda o sostenida, generando en nosotros estados de ánimo o emocionales, como la ira, la ternura, la compasión, el miedo, la envidia, entre otros. En general los sentimientos, especialmente cuando son concentrados e intensos, configuran emociones, que suelen disparar impulsos poderosos que, con frecuencia, se traducen en conductas más o menos descontroladas. Los sentimientos normalmente se desarrollan por debajo de nuestra conciencia o atención, a un nivel subconsciente, o parcialmente consciente. Por último, los reflejos e instintos son procesos que experimentamos como automáticos, los primeros en general más sencillos que los primeros. Algunos vienen de fábrica con nuestro cuerpo y otros se desarrollan a partir de influencias del entorno. Ambos se desarrollan normalmente fuera de nuestro campo de atención y control consciente. Es decir, son procesos que se disparan automáticamente en ciertas condiciones, generalmente con el fin de garantizar la supervivencia y el funcionamiento del cuerpo. Vale aclarar que los reflejos e instintos, innatos, de cada persona luego pueden ser afectados por las condiciones ambientales de su formación, y por sus propios deseos o intenciones, por lo cual la configuración refleja instintiva de cada persona adulta puede ser muy diferente. Es decir, en el ser humano los instintos y reflejos son tanto innatos como aprendidos. En los animales los reflejos e instintos resultan más homogéneos y estables, ya que no poseen funciones psíquicas superiores que permitan modificarlos, eliminarlos o enriquecerlos. A su vez, nuestros pensamientos, sentimientos, instintos y reflejos, controlados o no, adecuados al entorno o no, generan nuestra conducta observable por el mundo exterior,
la que finalmente determinará los resultados que lograremos en la vida y el trabajo. La cebolla mental. La mente es nuestra herramienta básica, la que interviene en absolutamente todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, y, lógicamente, en ella se esconde el origen de todos nuestros éxitos, como así también la causa de todos nuestros problemas, inconvenientes, errores, falsas expectativas y sufrimientos. Todo lo que nos sucede tiene una causa, directa o indirecta, sumergida en los distintos niveles de profundidad de nuestra mente, en medio de innumerables capas de programas mentales que se van instalando en función de los programas de base y originales. Claro que muchas personas sostienen que las decisiones que toman son individuales, genuinas y libres, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos nuestra mente está subdesarrollada, y los frutos de nuestro jardín mental, no provienen justamente de semillas sembradas a voluntad, sino más bien de patrones de decisión instalados por programadores externos, dados por las influencias del entorno familiar, social, escolar, etc. Los frutos de nuestra programación mental son, por ejemplo, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestras inclinaciones políticas, nuestro estilo, nuestra personalidad, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de vestirnos, nuestra ideología, y hasta muy probablemente nuestra profesión. Todos ellos son producto de programas que fueron impuestos en la tierra virgen de nuestra mente, sin nuestro consentimiento. Así, algo tan íntimo y supuestamente personal como nuestros gustos, está en realidad determinado por programas que fueron inculcados desde el exterior, principalmente durante la infancia y la adolescencia, por nuestra familia y nuestro entorno en general. Estos programas se instalan y luego se van gradualmente sumergiendo en lo profundo de nuestra mente inconsciente, dando como resultado conductas y reacciones automáticas, que por lo general nosotros mismos no llegamos a comprender. De esta forma, gradualmente cedemos el dominio de nuestra mente, y nos transformamos en meros esclavos de nuestros propios programas. La mente es como una máquina que tiene un funcionamiento mayormente inconsciente, es decir, fuera del control de su propio dueño. La mente es en gran medida una máquina programable. Una vez que el programa está instalado y configurado, la máquina simplemente ejecuta las instrucciones de manera autónoma, cada vez que se presenta el estímulo que lo dispara. La cruda realidad es que el ser humano, en modo de piloto automático, en el cual solemos encontrarnos gran parte del tiempo, no es más que una máquina, más o menos inteligente, más o menos sofisticada, pero una máquina al fin. En un caso extremo, una persona en modo totalmente automático podría compararse, salvando las distancias, a un dispositivo inteligente cualquiera, como, por ejemplo, un lavarropas programable. En condiciones normales, y con los adecuados estímulos del entorno, el lavarropas lavará la ropa eficazmente. Sin embargo, como con toda máquina automática, siempre está el riesgo de que los estímulos del entorno no sean los adecuados, y que disparen reacciones inconvenientes en el dispositivo. Así, el lavarropas podría llegar a intentar lavar absolutamente cualquier objeto que le pongamos dentro, con el mismo programa que esté seleccionado, desde afuera. El lavarropas seguirá adelante con su programa, aunque el elemento a lavar sea un juego de copas de cristal. Las copas se quebrarán, el lavarropas se destruirá, todos sufrirán y, aún así, el mecanismo automático seguirá intentando llevar adelante su programa. Imparable. Inconsciente. Automático. Una mente que actúa en esta modalidad, simplemente hace lo que sus programas determinen, según los estímulos del entorno, sin importar la voluntad de su dueño, demasiado débil como para dominarla. Algo similar o análogo le ocurriría a un conductor inexperto al mando de un automóvil de Fórmula 1. Seguramente el automóvil se moverá fuera de su control, y podrá terminar en cualquier lugar, menos donde el conductor desea. Una y otra vez, la clave para un comportamiento estratégico y efectivo es lograr manejar la mente a voluntad, para que trabaje a nuestro servicio y no como nuestro amo. Ser verdaderos dueños de nuestra mente implica tomar conciencia de nuestros mecanismos automáticos, observarlos, estudiarlos, conocerlos y trabajar para gobernarlos.
Como vimos anteriormente, los programas incorporados en la infancia determinan la gran mayoría de los aspectos de nuestra persona, más allá de los estrictamente genéticos. La mente es tan programable en la infancia, tan maleable, tan virgen, que literalmente acepta cualquier tipo de programación, sin condiciones. Así, una mente virgen puede ser programada para amar la música clásica, u odiarla, para amar la política, u odiarla, entre miles de opciones, o incluso para delinquir, abusar, o para hacer todo prolijo o desastroso, o para vivir fanatizada por una causa ridícula, o enfrentada con el mundo entero, o desesperada por un simple campeonato de fútbol, o por cualquier otro aspecto de la realidad. Desde pequeños, inconscientemente permitimos que nuestro entorno tome las riendas de nuestras elecciones y nuestras decisiones futuras. Para toda la vida. A no ser que tomemos acción al respecto. La mayoría de las personas acepta los fanatismos inculcados en la infancia y luego, al promediar su vida, en la madurez, suelen justificar sus extraños hábitos o comportamientos alegando yo hago esto porque me gusta, es mi elección, signo de interrogación. Seguramente todos conocemos a personas fanáticas de algún deporte, partido político o grupo musical. Por ejemplo, conozco el caso de una persona que en su niñez fue literalmente fanatizada por la pesca, por su padre y tío, y hoy, en su madurez, dedica prácticamente el 100% de su tiempo libre a esa actividad, dejando de lado cualquier otro campo de aprendizaje. Esta persona está suscripta a innumerables revistas de pesca, dedica absolutamente todos los fines de semana a pescar, lee exclusivamente libros de pesca, colecciona cañas de pescar y, para completar, toda su conversación gira siempre en torno a ese tema. Podríamos decir que su realidad es 100% pesca, lo cual la lleva a ocupar todo su tiempo libre en una actividad que ella misma supone o cree haber adquirido por decisión propia, libre y voluntaria. Y todo esto sin mencionar que la pesca es una actividad agresiva hacia el reino animal. Es decir, no es algo trivial para la naturaleza. Obviamente esta persona, como cualquier otra persona fanatizada con un tema o actividad, nunca realizó un análisis lógico profundo, ni se detuvo a reflexionar cómo se originó o de dónde proviene su gusto o atracción tan fuerte, ni se preguntó seriamente si es una tendencia personal, libre, genuina, o si fue fuertemente influenciada en su elección por otras personas. Tampoco se detuvo a cuestionarse con tranquilidad y objetividad si su actividad libremente elegida tiene algún sentido o utilidad. O si es algo bueno o malo maltratar o matar a los peces. Obviamente no ha podido aplicar un razonamiento libre, lógico y objetivo al análisis del tema. La persona claramente está dominada por programas que la automatizan y le impiden todo cuestionamiento. Así es como las ideas, valores, preferencias o gustos se van arraigando en la mente, y se van transformando en poderosas fuerzas inconscientes que gobiernan la totalidad de las vidas de muchísimas personas. Los programas se van incorporando en niveles, representando cada uno un conjunto de reglas limitantes del pensamiento libre. Esto significa que nuestra capacidad de percepción y comprensión de la realidad circundante se va condicionando en nosotros desde el momento cero, es decir, desde la instalación del primer programa. Por ejemplo, cuando una persona nace y aprende un idioma, ya adquiere automáticamente una limitación. Es decir, si la persona aprende español, por ejemplo, y luego no decide a voluntad aprender otro idioma, toda la información que se encuentre en otros idiomas quedará fuera de su alcance de interpretación. Si a esto agregamos el hecho de que la gran mayoría de la información científica avanzada del mundo se genera en inglés, esto representaría ya una limitación relevante. Desde el momento de la instalación del primer programa y a medida que se van agregando otros, la mente va viendo limitada su capacidad de percepción, interpretación y comprensión, y la realidad circundante se va acotando, o adoptando formas fijas. ¿Qué sucede con la mente de una persona que permite que los programas la inunden y la dominen durante toda su vida? Algo parecido a lo que sucede a las herramientas, cuando quedan tiradas en el galpón durante años, sin ser usadas ni limpiadas ni reparadas. Simplemente se oxidan, se degradan,
Se destruyen y pierden su utilidad. Así, son conocidos y típicos los casos de personas que llegan a las últimas etapas de su vida terrenal repitiendo todos los días las mismas ideas, quejándose continuamente de lo mismo, haciendo todos los días las mismas preguntas. Simplemente la mente se llenó de programas, y se transformó en una especie de grabador en modo play. Esto sucede sencillamente porque la mente se ve dominada por innumerables programas, sin que la persona realice esfuerzo alguno por gobernarlos. Simplemente les deja el mando. La falta de ejercicio del libre albedrío hace que la mente se cristalice y, en algún punto, ya no sea posible desestructurarla. Los programas en sí mismos no son algo malo, obviamente. Solo lo son si no los conocemos y por lo tanto no los controlamos. Si los incorporamos por decisión propia, los dominamos y los utilizamos a voluntad, entonces son una herramienta útil. Los programas autoinculcados, es decir, aquellos programas instalados y manejados a voluntad, por una razón lógica, por un objetivo en concreto, están al servicio de la persona y de ninguna manera la limitan, sino que la extienden en sus capacidades. Por ejemplo, si una persona decide libremente estudiar el idioma alemán, porque considera que esto le permitirá acceder a los escritos originales de Sigmund Freud, en forma directa, eliminando intermediarios, para comprender más sobre psicología, estaríamos ante un caso de un programa autoinculcado, y de gran utilidad, si es usado a conciencia. Como vemos, una decisión inteligente y objetiva de autoprogramación se fundamenta en razonamientos lógicos, que van más allá del sencillo me gusta o no me gusta. Así, los programas autoinculcados, desarrollados por una razón lógica, justificados por un análisis objetivo, permiten desarrollar nuestras capacidades para percibir y comprender la realidad. Tal como vimos, los programas se van configurando en nuestra mente en distintos niveles de profundidad. Cada programa instalado es la base que influirá al siguiente, determinando un campo de observación limitado. En esta relación, al programa influyente, o subyacente, lo llamamos metaprograma y al programa influido o de nivel superior, lo llamamos programa. A medida que se van incorporando niveles de programación en la mente, la posibilidad de percibir correctamente la realidad se va acotando. Por ejemplo, si una persona en su infancia incorpora un programa inconsciente que la lleva a sentir fuerte atracción por las artes, y no por las ciencias, seguramente, llegado el momento, elegirá una carrera profesional dentro de ese paradigma, probablemente convencida de que está realizando una elección libre, aunque en realidad solo está eligiendo de una lista de opciones tremendamente recortada. A lo largo de la vida de una persona, sus programas van bajando de nivel, a medida que se agregan programas superficiales. Es decir, lo que puede comenzar como una idea relativamente libre y fluida, a nivel racional, se va frecuentemente transformando en un hábito, luego en un programa inconsciente, luego en cambios a nivel emocional, luego en cambios a nivel instintivo, orgánico, y por último en cambios a nivel físico. Por ejemplo, si a un niño de raza blanca le es inculcada la idea de las personas de otras razas son peligrosas, esta idea seguramente se irá cristalizando, y bajando de nivel psíquico, de manera tal que pasará del nivel racional a los niveles emocional, instintivo, orgánico, hasta llegar finalmente al físico. Veamos. Nivel racional superior, el niño sostiene la idea racista y piensa que las personas de color son peligrosas, apoyándose en razonamientos falsos tomados del entorno que lo influye, seguramente familiar. Nivel emocional, la idea racista se transforma gradualmente en un sentimiento, y el niño, de adulto, siente aversión injustificada por la gente de color, el programa se sumergió y se instaló a nivel emocional. Nivel racional inferior, en este nivel se generan los pensamientos pseudo-racionales que manejan nuestra conducta operativa en el día a día. Los llamamos pseudo-racionales porque en realidad desarrollan razonamientos falsos, totalmente dominados por el nivel emocional. Este nivel genera en la persona ya joven o adulta las conductas que la caracterizan frente a los demás, en este caso, todo un variado repertorio de conductas racistas, supuestamente racionales,
pero en realidad impulsadas por fuerzas emocionales. Nivel instintivo. Al pasar el tiempo, la aversión por la gente de color pasa en la persona a afectar el nivel instintivo, generando todo tipo de reacciones automáticas frente a la gente de color. Por ejemplo, cuando la persona, ya adulta, se acerca a una persona de color, siente incomodidad física, o genera posturas, gestos, expresiones faciales o miradas automáticas de rechazo. Nivel orgánico. El programa sigue bajando de nivel hasta llegar a afectar el nivel orgánico de la persona. Así, la persona llega a desarrollar una serie de reacciones orgánicas en presencia de personas de color, como por ejemplo, taquicardia, rubor, incremento de la temperatura corporal, descargas adrenalínicas, transpiración, temblores u otras. Nivel físico. Finalmente los programas afectan el cuerpo físico, generando modificaciones moleculares, llevando a la aparición gradual de defectos en la piel, o en las mucosas, o acidez estomacal, o úlceras, o caspa, o caída de pelo, o encanecimiento prematuro, entre otras. Como vemos, los programas suelen empezar como ideas fluidas inofensivas que nos llegan del entorno y que, si no son controladas conscientemente, se van incorporando y sumergiendo paulatinamente en la mente. Al estar inconscientes, dormidos, no cuidamos a nuestra mente, y lo que proviene del entorno penetra, se sumerge y domina. Así, nos vamos transformando en productos y víctimas del entorno. Los programas inconscientes son siempre algo indeseable, aunque generen una buena conducta, ya que sencillamente están fuera de control. Es decir, ningún programa tiene sentido si no fue previamente analizado y validado por la persona misma, y si es utilizado por ella a voluntad, en forma consciente. La conciencia libre es la fuerza de la vida, y todo lo demás es objeto automático e inanimado. El libre albedrío es el atributo supremo del ser humano. Si perdemos el libre albedrío, entonces nos transformamos directamente en máquinas, en objetos, no importa si nuestra conducta es correcta o incorrecta, si no es consciente no tiene mérito ni pecado. El camino para ingresar en nuestra mente y limpiarla de los innumerables programas que fue adquiriendo inadvertidamente durante toda la vida es simplemente la introspección y la reflexión, es decir, la observación de la mente y sus contenidos, para diferenciar lo conveniente de lo inconveniente, lo propio de lo inculcado. Mirar hacia adentro, evaluar objetivamente nuestras propias opiniones automáticas, poner en tela de juicio nuestros valores, preferencias y gustos, revisar nuestros hábitos, determinar si tienen sentido, si tienen lógica, si están alineados a algún objetivo concreto, es la actividad fundamental de desarrollo y perfeccionamiento que puede encarar un ser humano. Cambiar un valor o gusto propio a voluntad es de lo más avanzado que una persona puede hacer. Si tomamos conciencia de los programas que están instalados en nuestra propia mente, arrojando sobre ellos la luz de la atención, y damos espacio a la voluntad y al libre albedrío, seguramente lograremos eliminar programas que no aportan valor al objetivo del universo, ni al bien de la humanidad ni a la felicidad propia. Cambiar valores o gustos a voluntad implica hacerlos objetos de un análisis racional, objetivo, libre. Por ejemplo, imagine a una persona fanática de las carreras de la F1, seguramente a partir de programas inculcados en su infancia. Si esta persona logra aplicar introspección y realizar un análisis verdaderamente objetivo, muy probablemente llegará a la inevitable conclusión de que las carreras no solo son peligrosas, sino que no aportan al objetivo del universo, ni a la felicidad de la humanidad en general, sino que por el contrario, generan un gasto de energía tremendo, destinado a una actividad inútil, en donde grandes empresas vuelcan millones de dólares que podrían ir destinados a mejores fines. El proceso de descubrimiento de los propios programas, no implica necesariamente eliminarlos, sino que lo más importante es verlos, reconocerlos, para independizarnos de ellos, volvernos personas libres, capaces de apreciar todo lo que hay en el mundo, sin prejuicios, sin filtros automáticos. Las creencias fundamentales o valores son los programas más básicos de todos, y que por lo tanto gobiernan a todos los demás. Por ejemplo,
Si una persona tiene una creencia básica que le dice que los gobiernos deben ser autoritarios, entonces todo su mundo mental y conductual ya estará limitado a un pequeño subconjunto del conjunto de posibilidades, y con él se limitarán las relaciones, las actividades y las oportunidades. El summum de la persona libre es minimizar sus creencias, es decir, mantener un mínimo de creencias absolutamente comprobadas, y dejando fluidez para todo lo demás. Los gustos y preferencias personales, como vimos, también provienen de programas inculcados inconscientemente. Lo más inteligente es eliminar todos o buena parte de estos programas, y así abrir la mente a innumerables nuevas experiencias y posibilidades. Cuantos más programas tenemos, y cuanto más complicados o enredados son, más exigentes, más quisquillosos, y más insoportables nos volvemos. Y nunca nos sentimos del todo bien, simplemente porque nunca se cumplen todos los requisitos que nos imponen los innumerables programas incorporados. Los requisitos jamás se cumplen en su totalidad, porque son infinitos, y nunca nos relajamos. Vamos a un determinado lugar, supuestamente hermoso, pero tenemos tantas expectativas, tantos requisitos programados que no llegamos a sentirnos cómodos en ningún lado, en ninguna situación. Los programas, entre muchos otros efectos, generan las expectativas que tenemos sobre lo que creemos que tiene que suceder para que estemos bien, con un potencial tremendo efecto sobre nuestra autoestima, entre muchos otros, claro. La cultura también es un gran programa, en este caso, compartido por un grupo social entero. En general los pueblos consideran a su cultura, en el sentido de sus tradiciones, sus costumbres, como algo extremadamente valioso, como parte de su supuesta identidad, lo cual es un grave error, ya que confunde a la esencia, lo que no cambia, con infinidad de elementos que van a cambiar o desaparecer. Lo mismo sucede a nivel de cada persona. Nuestro verdadero ser es en realidad un foco puro de conciencia, el yo, que está por detrás de todas las innumerables capas de programación. Es decir, el conjunto de nuestros programas es recibido del entorno, por lo cual de ninguna manera pueden componer nuestra esencia. Nuestra esencia es justamente lo que queda de una persona al eliminar toda la programación recibida. Por ejemplo, un gaucho de la Pampa argentina puede seguramente confundir su cultura con su identidad, con todas las particularidades de vestimenta y hábitos que dicha cultura imponen. La realidad es, que si su misma conciencia hubiera nacido en otra parte del planeta, la programación recibida habría sido totalmente diferente, y también la habría aceptado inconscientemente. Podría haber sido una programación de cultura china o egipcia o árabe, y esto habría modificado radicalmente sus valores, hábitos y apariencia, pero la esencia, el foco de conciencia pura, habría sido la misma. La persona que nacía durante el siglo XIX en la Pampa argentina recibía normalmente una programación externa que prácticamente le imponía el uso del mate, la guitarra, el caballo, las boleadoras, la rastra y la bombacha, mientras que si esa misma persona nacía en el desierto de Egipto seguramente recibía una programación externa que le imponía el turbante, el camello, las pirámides y su música típica. Sus culturas serían radicalmente diferentes, pero su identidad sería la misma, inalterable por los programas. La función es de la mente. Nuestra mente es un sistema altamente complejo, y posee una gran variedad de funciones o capacidades. El pensamiento concreto o operativo, el pensamiento abstracto o conceptual, los sentimientos y emociones, positivos y negativos, el pensamiento divergente o generativo y el pensamiento convergente o restrictivo, más todas sus combinaciones e interacciones, son solo algunas de estas funciones, todas útiles para resolver distintas situaciones. Reconocer, desarrollar y dominar todas y cada una de las funciones de nuestra mente, para poder aplicarlas en la consecución de nuestros fines, es la clave central para desarrollar nuestro potencial y para lograr lo que nos propongamos en la vida personal y profesional. Si no lo hacemos, muy probablemente nos encontraremos frecuentemente, como una buena parte de la humanidad, no pudiendo comprender situaciones, juzgando situaciones de manera equívoca, tomando decisiones erróneas,
apresuradas o injustas. Siguiendo a nuestras emociones cuando conviene seguir a la razón, y viceversa. Generando o profundizando conflictos. Destruyendo relaciones interpersonales que son clave para nuestro bienestar. Poniéndonos rígidos cuando hace falta flexibilidad, o flexibles cuando se requiere rigidez. Pensando en el largo plazo cuando se requiere una acción inmediata, de corto plazo, o tomando acción inmediata cuando se requiere meditar sobre las consecuencias a largo plazo. Poniéndonos creativos y soñadores cuando hace falta disciplina, o disciplinados cuando hace falta creatividad. Creyendo igual lo que es diferente, o diferente lo que es igual. Relacionando lo que no está relacionado, o separando lo que está relacionado. Quedándonos tranquilos en situaciones que meritan acción urgente, o actuando con urgencia cuando ésta no es realmente necesaria. Enfrentando la situación cuando conviene escapar, o escapando cuando conviene enfrentar la situación. Mirando el detalle cuando se requiere mirar el cuadro general, o mirando el cuadro general cuando se requiere bajar al detalle. Actuando cuando se requiere pensar, o pensando cuando se requiere actuar. Haciendo la vista gorda cuando es necesario juzgar, o juzgando cuando conviene hacer la vista gorda. Divagando cuando se requiere bajar a tierra, o bajando a tierra cuando es el momento de divagar. Poniéndonos serios cuando es el momento de bromear, o bromeando cuando es el momento de ponernos serios. Juzgando por las apariencias cuando corresponde juzgar por la esencia, o focalizándonos en la esencia en casos en que la apariencia es importante. Escuchando cuando es el momento de hablar, o hablando cuando es el momento de escuchar. Esperando cuando es el momento de actuar, o apurándonos a actuar cuando hay tiempo suficiente para esperar y pensar mejor. Mirando el bosque cuando hay que mirar el árbol, o mirando el árbol cuando hay que mirar el bosque. Entre miles de posibles errores, derivados de un mal funcionamiento de nuestra mente, que complicarán absolutamente todo lo que nos propongamos lograr. Si no organizamos y ponemos bajo control las funciones de nuestra mente, sencillamente nos encontraremos errando, frecuentemente, repetidamente, es decir, haciendo algo distinto de lo que la situación requiere, o determina como conveniente u óptimo, y, desde ya, obteniendo resultados negativos, o mucho más pobres que los que podríamos obtener. En suma, si falla nuestra mente, o no logramos dominarla, fallaremos en la concreción de nuestros objetivos. Y nos frustraremos. Todos los tipos de error mencionados, que arruinan situaciones, destruyen relaciones, nos impiden aprovechar oportunidades, y en definitiva nos hacen sufrir en mil y una formas, surgen de dos fallas psíquicas fundamentales. 1. No logramos controlar nuestra mente, o 2. Nuestra mente no está suficientemente desarrollada y organizada. Utilizando la analogía con el tenis, estas dos fallas, conceptualmente diferentes, serían: 1. No logramos controlar nuestra raqueta, o 2. Nuestra raqueta está averiada, o es de mala calidad. Son dos fallas de naturaleza claramente diferente, como ya veremos en detalle. Por lo dicho, podemos notar que los dos aspectos fundamentales del grado de desarrollo de una persona, y causas fundamentales de sus resultados, positivos o negativos, en la vida, asumiendo que posee un cuerpo razonablemente sano y funcional, son: 1. ¿En qué medida logra controlar sus distintas funciones mentales y 2. ¿Cuál es el grado de desarrollo y organización de sus distintas funciones mentales? Esto es análogo, por ejemplo, a lo que sucede con un pasajero que viaja en un automóvil manejado por su chofer. Hay dos variables centrales que definirán el nivel de éxito que logre en los distintos viajes que realice, asumiendo un automóvil que funciona razonablemente. 1. La capacidad del pasajero, dueño del automóvil, y jefe del chofer, para definir un destino conveniente y darle órdenes con claridad. 2. La capacidad de manejo del chofer. En esta sencilla analogía, el automóvil de buena calidad representa a un cuerpo razonablemente sano.
Así, para perfeccionar nuestro funcionamiento, y en consecuencia nuestros resultados, básicamente nos hace falta 1. Por un lado, mejorar el dominio sobre nuestros recursos o funciones mentales. Esto implica a conocer las distintas capacidades o funciones de nuestra mente, y sus aplicaciones, incluyendo saber identificarlas en acción en nosotros mismos, no solo en el laboratorio frío de la reflexión mental, sino en el día a día agitado de nuestro trabajo y nuestra vida social. B. Ser capaces de activar, desactivar y gestionar las funciones de nuestra mente a voluntad, y no dejar que se activen o desactiven, aceleren o desaceleren automáticamente, a partir de las presiones del contexto, que es lo que nos sucede normalmente. C. Saber identificar cuál función o combinación de funciones es la más adecuada en cada situación que debamos enfrentar. 2. Por otro lado, mejorar nuestros recursos mentales. Esto implica desarrollar continuamente cada una de nuestras funciones mentales, a través de la reflexión y ejercitación. Por último, también mejorar el automóvil mismo, es decir, nuestro cuerpo, que nos conecta con el mundo exterior. Este punto no es el foco del presente trabajo, aunque es de notar que un mejor funcionamiento de nuestra mente llevará indefectiblemente a un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo, y a una superior salud del organismo, de la misma forma que un buen chofer, además de manejar el automóvil con cuidado, y llevarnos a donde deseamos, también se ocupa de lavarlo, cuidarlo y repararlo. Si logramos desarrollar estas capacidades, entonces contaremos con 1. Una mente poderosa, y 2. Con la capacidad suficiente de conciencia y atención para controlarla, y así aprovechar al máximo su poder, para superar o resolver cada situación o problema que se nos presente, en el trabajo o en la vida personal.